Para dar una charla, ¿no? Lo primero que hay que hacer es preparar una propuesta, y la propuesta se envía a una conferencia y la conferencia pues evalúa esta propuesta y al final pues la aceptan o la rechazan. Entonces la propuesta que hay que enviar a la conferencia pues dependerá mucho pues lo que pida la conferencia, pero cada una tendrá sus requisitos, ¿no? Las cosas que hay que enviar pues tendrán unas características, pero casi todas las conferencias pues van a pedir un resumen de la charla, ¿no? Entonces para el resumen de la charla habrá que partir de la idea que hemos tenido, que ahora hemos visto cómo se pueden generar ideas. Pues hay que coger una idea y dejarla por escrito. Hay que desarrollar una idea por escrito y el primer paso sería desarrollar una idea y describirla en pocas frases, ¿vale? Lo ideal sería tener un párrafo con 3 o 5 frases, no una cosa muy larga, sino una cosa breve, y con esta idea que hemos estado trabajando, pues plasmarla por escrito, ¿vale? Estos serían los contenidos de la charla, lo que trataría la charla. Pero también la propuesta además tendría que complementarse con más información, además de los contenidos de la charla. El siguiente paso que habría que dar para redactar una propuesta, para escribir un resumen, pues sería identificar a la audiencia para que el resumen sea más descriptivo, ¿vale? Entonces está el contenido y luego está las personas que van a recibir este contenido. ¿Quiénes son estas personas, ¿no? ¿Qué es lo que esperan estas personas de la charla? ¿Qué conocimientos tienen? Entonces hay que hacerse una idea de preguntas sobre la audiencia y dirigir el resumen, hacerles una mención y poner pues, a quién va dirigida. Entonces hay que hacerse un par de preguntas como mínimo sobre la audiencia. La primera pregunta es: ¿necesitan conocimientos específicos? Porque una charla pues podría ser introductoria y cualquier persona pues podría asistir a esta charla, ¿no? Entonces sería una charla dirigida a cualquier persona, a todo el mundo, no necesitan ningún conocimiento específico. Pero podría tratarse, por ejemplo, de una charla de programación, de un lenguaje específico, de JavaScript, por ejemplo. Entonces, si vamos a hacer una charla donde vamos a hablar de JavaScript o de un lenguaje de programación, entonces la audiencia necesita conocimientos de JavaScript, por lo menos, para seguir la charla. Entonces, esto habría que reflejarlo en la descripción, habría que ponerlo que esto es una charla dirigida a personas con conocimientos de JavaScript y que entonces ya estamos acotando un poco la audiencia y lo que se espera de esta charla. Y luego otra cosa que es más importante también es qué van a aprender, ¿no? Entonces la audiencia va a decidir ir a la charla si van a aprender algo, si van a tener algún beneficio de la charla. Entonces hay que identificar qué es lo que van a aprender. Entonces conviene hacer una lista con cosas que aprenderán los asistentes, máximo 3. Habría que pensar con el contenido que tenemos de la charla, pues qué le voy a aportar yo a la audiencia, qué pueden aprender. Si es una charla introductoria, pues aprenderán algo nuevo, les enseñaré algo nuevo. Si es una charla que va dirigida a personas que tienen un conocimiento específico de algo, pues a lo mejor yo les aporto una experiencia personal o les aporto una visión nueva o les enseño cómo hacer las cosas de una determinada forma o les estoy enseñando un desarrollo nuevo, no sé, pero todo esto lo que van a aprender pues tendrá que estar reflejado también. Habría que hacer una lista y tendríamos ya entonces un primer párrafo que sería la descripción de los contenidos de la charla y un segundo párrafo que sería pues una mención a la audiencia, qué nivel necesitan, qué conocimientos necesitan y qué es lo que van a aprender. Y luego ya también lo más importante con este contenido y con esta mención a la audiencia, pues habría que darle un título a todo este texto, ¿vale? El título de la charla pues ya es tal vez lo más importante porque es lo primero que van a ver todos de la charla. El título es lo primero que se ve, está en toda la información promocional que se hiciera de la charla y muchas veces el título va a ser lo que va a decidir que una persona vaya a la charla o no vaya. Entonces el título hay que trabajarlo bien y tiene que tener ciertas características. Tiene que ser sencillo, un título tiene que ser sencillo porque tiene que permitir que sepan de qué va la charla. Un título sencillo no quiere decir que sea corto, puede ser un título largo, pero que se entienda fácilmente.
descriptivo, es decir, el título tiene que describir bien en una frase o en un espacio muy corto, pues tiene que dar una idea muy clara de qué va a tratar la charla. Leyendo el título uno tiene que saber qué esperar un poco de esta charla. Y atractivo, porque como se ha dicho, el título muchas veces va a ser lo que va a determinar que una persona decida ir o no ir a esta charla. Entonces tiene que ser un título pues, que llame la atención y que tenga un gancho para acoger a la gente y que les anime a participar en la charla. Entonces hay aquí unos pequeños ejemplos de títulos. Por ejemplo, Introducción al Deep Learning. ¿Vale? Este sería un título para una charla de introducción. Y todos los que empiecen con introducción pues son bastante claros, ¿no? Para identificar que se trata de una charla para personas que no tienen conocimientos y que va a empezar a tratar algo de cero. Todos los títulos que empiecen así pues son adecuados. Son sencillos también. Luego, de 0 a 100 con Kotlin, pues esto ya también es como un poco, ¿no? También es introductivo, es introductorio, pero te lleva a un sitio, ¿no? Te permite alcanzar ciertos conocimientos. Es decir, es un poco como, es introductorio, pero te voy a dar algo. O de Java a Scala, cómo conocí la programación funcional, ¿no? Este es un título que es un poco que pues te voy a contar un progreso, te voy a contar cómo he hecho un cambio, te voy a contar, es decir, voy a hacer como una especie de comparativa, ¿no? Luego TDD, mi cuaderno de recetas. Estos son títulos pues, que expresan experiencia personal, mi cuaderno de recetas, mi experiencia personal, vas a contar pues, tu punto de vista, tu perspectiva. Y todos los títulos que tengan VS, la que es comparación, son pues, ideales pues, para hacer una idea muy clara de que estás comparando dos cosas, ¿no? Que voy a compararte esto con esto. Y luego también hay títulos como Me da igual tu framework JS, pues que son pues también un poco personales, que son un poco rebeldes, ¿no? Son para, pues mira, te voy a contar cosas negativas o defectos de este framework o lo que sea, ¿no? Bueno, son unos ejemplos de títulos que son sencillos todos, intentan un poco pues, describir lo que sería la charla solo con una frase. Y entonces, en resumen, el resumen tendría esta estructura. Tendría un título, tendría una descripción y tendría una reseña a la audiencia. Esto sería un poco pues, la estructura. El primer párrafo corto, pues habría una descripción, con 4 o 5 frases, que sería la descripción de la idea, los contenidos que va a tener la charla, y luego pues habría una mención a la audiencia, qué nivel tiene que tener la audiencia, qué va a aprender la audiencia, y esto sería pues el resumen, la estructura del resumen. Y hay un par de consejos que habría que tener en cuenta para redactar el resumen, que sería parte de una propuesta para una charla, ¿vale? El primer consejo, pues investiga la conferencia donde quieres dar una charla. Porque investigando la conferencia, viendo, por ejemplo, pues las ediciones pasadas, qué tipo de charlas se han presentado, pues se puede ver qué temas trata la conferencia. Y esto pues ya permite ayudar un poco a la elección de la idea, ¿no? Si tú quieres presentarte a una conferencia determinada, investigando esta conferencia ves qué temas tienen y entonces ya sabes que la idea tiene que estar un poco relacionada con estos temas. También te permite saber cuál es el nivel de la audiencia, es decir, es una conferencia que se dirige a programadores o es una conferencia que se dirige a gente interesada en JavaScript, entonces ya sabes que la audiencia tiene un nivel en JavaScript. O si es una conferencia general que acepta charlas de todo tipo, pues puedes presumir que a lo mejor hay gente que pues, no tiene conocimientos de muchos temas y puedes meter temas introductorios, ¿no? Y luego también, investigando la conferencia, pues también puedes saber qué es lo que van a pedir en la propuesta. Te pedirán el resumen, te dirá qué extensión tiene que tener el resumen, te dirá pues que pongas una bio seguramente, que veremos después cómo se hace una biografía, y a lo mejor te pide más cosas, a lo mejor te pide pues que expliques tu experiencia pasada dando charlas en conferencias. Y en este caso, pues no hay que tener miedo si no se tiene experiencia, decir que no se tiene experiencia, porque muchas charlas aceptan personas que van a dar su primera charla e incluso les ofrecen ayuda. Entonces es bueno decir que no se tiene experiencia y no hay que tener miedo en este caso ni verlo como una barrera, ¿vale?
Y luego otro consejo es pedir que otra persona lea el resumen, ¿vale? Porque el resumen es el texto que se va a presentar en la conferencia para que lo evalúen, y entonces tiene que estar bien redactado este texto. Y si pides que a otra persona lea el resumen, pues te puede ayudar a encontrar errores y a permitir que el texto esté más trabajado. También luego este texto será el que se utilizará, el texto del resumen se utilizará pues para promocionarlo. Se pondrá en la página web, pues se pondrán los materiales para difundir la conferencia. Entonces tiene que estar bien trabajado y es buena idea que otra persona lo lea para descubrir errores o para mejorar la redacción. Y este sería un poco cómo sería el resumen. Entonces, esta sería un poco, quería hacer 15 minutitos de explicar cómo es el resumen y luego ya 15 de práctica, que sería escribir, pues coger una idea, generar una idea, escribir, tiempo de práctica, generar una idea y darle una descripción, identificar a la audiencia y darle un título. Entonces sería tener un texto no muy largo, que sea un título, 1 o 2 líneas, no muy largo, una descripción, 4 o 5 frases y pues algo muy corto también para identificar a la audiencia, 2 o 3 frases para identificar a la audiencia. Eso sería lo que se podría hacer ahora, podríamos ponernos a escribir y hacer como un ejercicio.